No les va, jóvenes, muy buenos días. Vamos a esperar que el resto de estudiantes se unan, por favor. Jóvenes, buenos días. Por favor, pido de favor para todos habilitar las cámaras y habilitar más que todo tener habilitado lo que son las cámaras, porque en base a eso se va a conectar en un momento el señor inspector y va a proceder a correr la lista de cada uno de los estudiantes. Aparte, como política, vamos a tener activados siempre las cámaras de nuestros dispositivos en las videollamadas, porque puede darse el caso que simplemente me dejan las cámaras o me dejan simplemente ahí el sonido bloqueado y pues que no haya nadie del otro lado. Para poder verificar la asistencia de todos ustedes, pido de favor y de forma obligatoria activar las cámaras de todos los participantes. Eh, Adicional a esto, por favor, me van a dejar en el chat escrito su nombre y apellido en el siguiente formato. ¿Ya? En el chat escriban primero sus apellidos y sus nombres con mayúscula. Por favor, Marco, por favor, Daniela, activen las cámaras para poder verificar su asistencia. Asimismo, como una normativa de participación, si alguien tiene una pregunta, los micrófonos van a permanecer apagados. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede enviar alguna reacción como la que acabo de enviar para pedir la mano o pedir la participación y pues yo estaré pendiente de esa reacción y si tienen alguna pregunta, pues trataremos de resolverla ahora. Como ustedes saben, la institución también ha planificado 2 sesiones por semana. Una sesión es con la finalidad de impartir la clase virtual y la otra para resolver o a forma de tutoría para resolver cualquier duda que pueda existir. Por favor, todos activen sus cámaras. Bueno, vamos a empezar por favor con la clase. Ya debe estar ahí. Listo. Continuamos. Vamos a recordar un poco de lo de trigonometría, más que todo para tener claros
lo que son los lados opuestos. Este es un triángulo, eso ya lo vimos la clase pasada, ABC. Ahora, a ese triángulo ABC pues tiene tres vértices A, B y C y también tiene tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que quiero que se aprenda. Lo que quiero que aprendan es cómo nombrar los lados del triángulo. Y los lados del triángulo se nombran a través de sus lados opuestos. El lado opuesto, ¿a qué? Al ángulo respectivo. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del ángulo A? El ángulo A tiene un lado opuesto, que sería el segmento BC, en este caso, el segmento BC. Si se dan cuenta, el ángulo A tiene un lado opuesto, que sería el lado A. Y a ese lo vamos a nombrar lado A. Asimismo, el ángulo B tendría un lado opuesto. ¿Cómo sé cuál es el opuesto? Pues el que no está formando el ángulo. Si se dan cuenta, tendría un opuesto, que sería el lado B. El ángulo B tiene un opuesto, que sería el lado B. Y asimismo, el ángulo C tendría un opuesto, un lado opuesto, que sería el lado C. Recordar siempre, todos los lados se nombran con letras minúsculas y todos los vértices se nombran con letras mayúsculas. Esos serían los lados A, B y C. Recordar siempre, por favor, la forma de nombrar los ángulos. Ubico A, el ángulo A, y nombro el lado A. Ubico el ángulo B y nombro el lado B. Y ubico el lado C, el ángulo C, y nombro el lado C. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tratar netamente el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo referente al teorema de Pitágoras, ya para poder pasar a la resolución de ejercicios luego de la resolución de triángulos. En primer caso vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. Primero vamos a aprender que el teorema de Pitágoras se aplica únicamente a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tienen un lado recto, un ángulo recto. Este ángulo recto, pues yo tengo que aprender a identificarlo. Es el ángulo de 90 grados, ¿sí? Siempre tengo que ubicar primero el ángulo de 90 grados, ¿ya? Una vez que tengo el ángulo de 90 grados, voy a aprender a nombrar mi triángulo. Al ángulo de 90 grados, al vértice, siempre le voy a llamar C. Donde están los 90 grados, voy a llamar C. Y los otros dos vértices los puedo nombrar de forma aleatoria. A y B. Eso no importa. A puede estar en la parte superior y B en la inferior, o A puede estar en la parte inferior y B en la parte superior. En este caso, pues yo A lo he puesto arriba y B abajo. Pero lo importante es que C siempre esté en el ángulo recto. Ahora, ¿cuál es el opuesto al ángulo C? Sería este lado de aquí. A ese lo voy a llamar C, ¿sí? Por eso es importante que aprendan cuáles son los lados opuestos. ¿Cuál es el opuesto al ángulo A? Sería este lado de aquí, ¿no es cierto? El que se opone al ángulo A sería este lado de aquí. A ese lado lo voy a llamar A. ¿Cuál es el que se opone al ángulo B? Pues sería este lado de aquí y a ese lado lo voy a llamar. Es importante que se aprenda a nombrar el triángulo para poder trabajar o para poder empezar a trabajar con triángulos rectángulos. Continuamos. Al lado C yo lo voy a denominar hipotenusa, ¿sí? Y en los lados A y B se van a denominar catetos, siempre. El lado C se va a llamar como hipotenusa y los lados A y B se van a llamar catetos. Vamos a recordar también algo acerca de los cuadrados. ¿Cómo calculo yo el área de un cuadrado? Pues para calcular el área de un cuadrado, recuerden que la fórmula del área del cuadrado es igual a lado por lado o lado al cuadrado. Asimismo, voy a suponer que cada lado mide X de forma algebraica. ¿Cómo calculo yo cuál sería su área? De forma algebraica,
pues el área sería igual a x por x, que me da como resultado x al cuadrado. Asimismo, puedo darle un valor numérico. Si x vale 6, pues el área sería 6 al cuadrado, que es igual a 36. Vamos a partir con este triángulo, rectángulo, y voy a primero a nombrarlo. Ubico el ángulo recto y lo denomino C. Recuerden que A y B los puedo poner de forma arbitraria, eso no tiene importancia. Al opuesto al ángulo C lo denomino lado C, al opuesto al ángulo A lo denomino lado A, y al opuesto al ángulo B lo denomino lado B. Ahora vamos con la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice la fórmula del teorema de Pitágoras? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. O, dicho de otra forma, el cuadrado de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo pongo los nombres de esta forma, siempre me va a coincidir con el teorema de Pitágoras. Por eso es importante nombrar el triángulo de esta manera. Ahora, ¿pero de qué se trata el dichoso teorema de Pitágoras? Vamos a suponer que yo construyo un cuadrado en este cateto de aquí. En el cateto A voy a construir un cuadrado, ¿ya? Entonces, ese cuadrado, ¿cuánto mide su lado? Su lado mide A. Si yo quiero calcular el área de este cuadrado de aquí, pues sería A por A, que sería igual a al cuadrado. Vamos a suponer que yo construyo otro cuadrado en este cateto de aquí y que voy a calcular su área. Su área sería B por B, que es igual a B al cuadrado. Lo mismo hago en la hipotenusa. Construyo un cuadrado y pues para calcular el área de la hipotenusa sería C por C, ya que un lado mide C, C por C es igual a C al cuadrado. ¿Qué me dice entonces el teorema de Pitágoras? Que si yo sumo el área de los dos catetos, si se dan cuenta que estamos hablando de áreas, el área del cateto A más el área del cateto B va a ser igual al área que se dibuja en el cateto C. ¿Sí? Eso es fundamental que tenemos que aprender del teorema de Pitágoras. Vamos a verlo de otra forma. Esta sería el área del cateto A, ¿no es cierto? Si a eso le sumo el área del cateto B, pues me va a dar como resultado el área del cateto C. Si se dan cuenta, el teorema de Pitágoras trabaja con áreas, más no directamente con los lados. Relaciona los lados, sí, pero están relacionados directamente las áreas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el lado mide 3. Si el lado A mide 3, pues su área medirá 3 por 3 al cuadrado, sería 9, ¿no es cierto? Vamos a hacer otro supuesto. Vamos a suponer que B mide 4. Si B mide 4, su área mediría 4 por 4, es igual a 16. Entonces, ¿cuánto mediría el área de la hipotenusa? El área de la hipotenusa mediría la suma de esto. 9 más 16, ¿cuánto me da como resultado? 25, ¿no es cierto? 9 más 16 es 25. Ahora, ya tengo cuánto mide el área, pero no sé cuánto mide el lado. Vamos a ver. Aquí, 9 y 3. La raíz de 9, ¿cuánto sería? 3, ¿no es cierto? Aquí, 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. Entonces, ya tengo el área. ¿El área cuánto sería? 25. ¿Cuál es la raíz de 25? 5. El resultado sería 5, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, A mide 3, B mide 4 y la hipotenusa mediría 5. Lo que quiero que entiendan es que el teorema de Pitágoras relaciona directamente las áreas. Pero miren, yo no puedo decir 3 más 4 es igual a 7. ¿Están relacionados directamente los lados? No, los lados no están directamente relacionados.
Los que están directamente relacionados son sus áreas. 9 más 16 es igual a 20. ¿Entendió esa parte? Vamos a despejar un poco las dudas con los ejercicios. El teorema de Pitágoras, pues esa sería su fórmula. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ahora, vamos a tomar este triángulo y vamos a tomar el primer caso. El primer caso sería que me den dos catetos, A y B, y no me están dando ¿qué? La hipotenusa C. A mide 6, B mide 3, pero la hipotenusa desconozco cuál es su medida. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Parto directamente del teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué quiero encontrar? C. Como C está elevado al cuadrado, pues debería pasar esta operación como raíz al otro miembro de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces quedaría que C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Intercambio los datos. ¿Cuánto vale A? A vale 6. ¿Cuánto vale B? B vale 3. 6 al cuadrado, ¿cuánto es como resultado? 6 por 6, 36. Y 3 al cuadrado me da 3 por 3, 9. Sumados, 36 más 9 me dan como resultado 45. Y si yo saco la raíz de 45, pues me da como resultado 6.71. Si se fijan aquí en la calculadora, entonces podría decir que C mide 6.71. Este es el primer caso, cuando desconozco la hipotenusa. Vamos con el segundo caso. Tengo este triángulo y en este caso me está faltando uno de sus catetos, el cateto A. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Partimos siempre de la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué quiero encontrar? A. A debería estar en el miembro de la izquierda. Entonces, invierto la ecuación. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Qué hice? Simplemente invertí la ecuación, le di la vuelta. Ahora, ¿qué quiero encontrar yo? A. ¿Qué le estorba? El término B. ¿Qué está haciendo? Sumando. Debería pasar al otro miembro a hacer la operación contraria, que es la resta. Y quedaría A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. De igual forma, para despejar aquí, debería pasar como raíz. A es igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Fíjense que hay una diferencia con la hipotenusa. Aquí es una resta para encontrar un cateto, mientras que para encontrar la hipotenusa es una suma. Muy bien, voy a cambiar los resultados. ¿Cuánto vale C? C vale 10 y B vale 8. Entonces quedaría A es igual a la raíz de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. 10 por 10 me da como resultado 100. Y 8 por 8 me da como resultado 64. Y 100 menos 64 me da como resultado 36. Y la raíz cuadrada, pues, de 36 sería 6, ¿no? Es 6 por 6, 36. No necesito calculadora para poder calcular esa raíz, porque es una raíz exacta. 6 por 6 daría 36. ¿Se entendió? Este es el segundo caso, cuando desconozco el cateto A. Vamos con el tercer caso. El tercer caso sería cuando desconozco el cateto B. Me da la medida de la hipotenusa y la medida del cateto A. Partimos siempre de la fórmula del teorema de Pitágoras. Invertimos la ecuación como lo hicimos la vez anterior. ¿Y en qué se diferencia? Que ahora quiero encontrar B. ¿Qué le estorba? El término A. El término A está sumando. Ojo, que si no tiene un signo adelante significa que es una suma, ¿no es cierto? Entonces debería pasar al otro término a restar. Asimismo, el cuadrado pasa como raíz y me quedaría que B es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Nótese que para los catetos se resta, ¿sí ven? Mientras
que para la hipotenusa no. Ojo que con lo que quieren calcular. Intercambiamos. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 20. ¿Cuánto mide el un cateto? 12. 20 por 20, 2 por 2 son 4. Serían 400, ¿no es cierto? Y 12 por 12 son 144. Ahora, 400 menos 144 me darían como resultado 256. ¿Ya? Y pues, si yo obtengo la raíz cuadrada de 256, me daría como resultado 16. Entonces, ¿cuánto mediría B? B pasaría a medir 16. Ojo que son tres situaciones diferentes. Cuando desconozco la hipotenusa, cuando desconozco el cateto A y cuando desconozco el cateto B. Son las tres configuraciones básicas y con esto ya puedo resolver cualquier problema asociado al teorema de Pitágoras. ¿Y si no tengo B ya, profe? ¿Perdón? ¿Y si no tengo B ya? No hay cómo resolverlo. Tienes tres incógnitas, ¿no es cierto? Necesitas por lo menos dos para poder resolver. Si no te dan los dos, pues es imposible de resolver. ¿Se entendió? ¿Sí? Continuamos. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Vamos a hacer el gráfico. ¿Cuánto mide la torre? La torre mide 25 metros de altura. ¿Y el punto a qué distancia está ubicado de la torre? A 50 metros. Si se dan cuenta que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué me están pidiendo que calcule? ¿Cuánto mide el cable? Entonces, el cable, si se dan cuenta que es hipotenusa. Sí. Sí, ¿no es cierto? Debo encontrar C. Entonces, A, ¿cuánto mide? 25. ¿Y B, cuánto mide? 50. 50. Aplico la fórmula del teorema de Pitágoras, que sería C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ya tengo A y ya tengo B. Despejo, porque quiero encontrar C. Raíz de A cuadrado más B cuadrado. En este caso, ¿cuánto mide A? 25. ¿Y cuánto mide? 5. 50, ¿no? Y ahora, vamos a ver. 25 elevado al cuadrado me da como resultado 625. Y 50 elevado al cuadrado me da como resultado 2500. 625 y 2500. Si yo sumo eso, 625 más 2500, me da como resultado 3100. Y voy a calcular cuál sería la raíz de 3125. Raíz de 3125 me da como resultado 55.9. Sí, puede quedar en 55.9. Entonces, ¿cuánto mide o cuánto necesito yo de cable? Necesito 55.9. No me dan unidades, pueden ser metros, pueden ser millas. ¿Se entiende? Claro, con la aplicación del teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplo un poquito más de su nivel. ¿Ya? Entonces, una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 raíz de 2 kilómetros. Segmento discontinuo, quiere decir este de aquí. ¿Y esta figura qué es? Es un cuadrado, me está diciendo. Esta es la parcela y que por aquí, por en medio va a pasar un camino que mide 2 raíz de 2 kilómetros. Es el segmento discontinuo, que la atraviesa según se muestra en la siguiente imagen. Calcular el área total de esta parcela o de este cuadrado que está aquí. ¿Ya? Muy bien. Si se dan cuenta que en este sector de aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Solo me están dando la hipotenusa.
¿ya? Pero este es un cuadrado. Fíjense, ahí no me están dando ni el cateto A ni el cateto B, como tú decías, Ramiro. Pero ahí puedo sacar una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Me dicen que este es un cuadrado. ¿Y el cuadrado qué tiene por naturaleza? Que sus cuatro lados son ¿qué? Iguales, ¿no es cierto? Entonces, este sería Igual. un lado y este sería otro lado, ¿ya? Entonces, a este lado yo le puedo llamar A y a este otro lado yo lo puedo llamar B. Por lo tanto, B. este sería la hipotenusa C. ¿Y se dan cuenta que ya armé mi triángulo rectángulo? Y ya armé para poder resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Le doy la vuelta a la ecuación. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A? A vale L. ¿Y cuánto vale B? B vale L, ¿no es cierto? L. Porque ese es lo mismo. Ambos lados miden exactamente lo mismo. Entonces, yo podría decir que L cuadrado más L cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Pero cuánto vale C cuadrado? 2 raíz de 2 raíz de 2. ¿Sí entendieron ese cambio? Miren, ¿cuánto vale A? A vale L. ¿Cuánto vale B? L. 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 L cuadrado más L cuadrado es igual a 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Puedo sumar L cuadrado y L cuadrado? Sí, los puedo sumar. L cuadrado más L cuadrado me daría como resultado 2L cuadrado, ¿no es cierto? 2L cuadrado es igual a 2 raíz de 2. Es como si sumara A más A. 2A. L cuadrado más L cuadrado, 2L cuadrado. Es igual a 2 raíz de 2. ¿Qué le estorba a L cuadrado? El 2. ¿Qué está haciendo el 2? El 2. Multiplicando. ¿Pasaría a qué? A dividir. Y me queda que L cuadrado es igual a 2 raíz de 2 sobre 2. ¿Puedo simplificar esta ecuación de aquí? Sí. 2 dividido para 2, ¿cuánto me da? 1. Se eliminan estos dos de aquí y digo que L cuadrado es igual a raíz de 2. ¿Sí? Sí. Podría parar ahí. ¿Se acuerdan que esto era un cuadrado? ¿No es cierto? ¿Cuál es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado no es L cuadrado. ¿Cierto? ¿No es cierto? A mí me piden el área de la parcela. ¿Cuánto vale L cuadrado? L cuadrado vale raíz de 2. Entonces, el área del cuadrado, ¿cuánto Raíz me de dio? 2. Raíz de 2, ¿no es cierto? Raíz de 2. Y si quiero calcular, pues exactamente tendría que irme a la calculadora y poner raíz de 2 es igual a ¿cuánto? A 1.41. Podría quedar redondeado con 2 decimales, 1.41. Y diría que el área mide 1.41. ¿Si se dieron cuenta que este ejercicio estuvo un poquito más difícil? Listo, entonces, pero nada del otro mundo. Entonces, jóvenes, eso con respecto al teorema de Pitágoras. Por favor, voy a cargar unos ejercicios referentes al teorema de Pitágoras para que ustedes los puedan desarrollar así como desarrollaron los ejercicios anteriores. Espero que sí hayan podido desarrollar los ejercicios anteriores. ¿Alguien tiene problemas con esos ejercicios? ¿No? Bueno, por favor. En el transcurso de la semana se han planificado 2 clases. Una que sería la clase virtual y otra que sería una clase de tutoría en la cual ustedes van a poder despejar todas las dudas que tengamos referente a los problemas que yo estoy enviando. ¿Se entendió? Si alguien tiene cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse en la hora de tutoría y yo resuelvo cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de los temas que estamos revisando. De mi parte, por favor, no es más que agradecerles. Dejarán, por favor, escrito el nombre para verificar la asistencia en el chat, ¿sí? Por favor, dejarán escrito el nombre para verificar la asistencia en el chat y conmigo nos estaríamos viendo el día de la tutoría que está planificado. Ya les voy a cargar en la plataforma Classroom. Ya voy a poner mejor, voy a cargar, como ya tenemos nuevo horario, vamos a cargar clases recurrentes. Lo que quiere decir que
el link de la clase y el link de la tutoría van a estar siempre ahí, así que yo ya no tengo que estar cargando a cada momento el link. Ustedes ya saben, por ejemplo, que es día lunes. El día lunes con ustedes tenemos a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Simplemente van a ese link y se conectan y pues tendríamos nuestra clase de aquí todos los lunes. El deber, voy a mandarles para que por favor las diapositivas, así como la vez pasada, voy a intentar cargar el video y por favor solicito de manera comedida me hagan llegar los deberes. Sería el día lunes de la próxima semana. Como ustedes ya saben, vamos a tener una clase por semana. Por favor, ¿alguien tiene preguntas? ¿No? Entonces, si nadie tiene preguntas, no es más que agradecerles, jóvenes. Sería conmigo hasta el día de la tutoría. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. No.